Pero después que nos hacen un regalo, ¿qué hacemos con él? Es la importancia que tiene. A ti te pueden regalar un coche, pero salir a la esquina y estrellarlo. Da igual lo que nos regalen, el verdadero valor tiene con el uso que le damos. Porque yo recibir un regalo para tenerlo guardado y saber que ese regalo es valioso, saber que ese regalo puede resultar productivo para mi vida, saber que ese regalo me va a añadir cosas buenas y no usarlo, ¿de qué me sirve? Y el mensaje de hoy, con todo respeto, es para los padres. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Y Él ha venido, como explicaba Josué, como consejero. Mira, ser padre no es fácil. Ser padre, yo creo que es uno de los retos más grandes de un ser humano cuando lo quieres hacer bien. Cuando yo me convertí en madre, eso transformó mi vida para siempre, en otra persona. Yo no volví a ser la misma porque, como siempre digo, yo le doy la gloria a Dios por los padres que he tenido. Mi papá, que no está vivo, pero mi madre, una mujer de 10, no le llegamos ni al tobillo. Porque el papel de los padres es fundamental en la vida de nosotros. Son las autoridades que Dios ha establecido para que nosotros avancemos en la vida y seamos de bendición para la sociedad. Pero hoy yo te pregunto, ¿qué estás haciendo como padre para dejar sobre tus hijos? Dios nos ha dado un regalo, se llama Jesús. Y Jesús es aquel que ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Jesús vino para que nosotros no repitamos en nuestros hijos la misma historia que nosotros vivimos. Aquí todos los que somos padres hemos vivido cosas que no nos gustan. Y honestamente no nos gustaría que nuestros hijos lo vivieran. ¿Es así o no? No nos gustaría que ellos replicaran cosas que nosotros vivimos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos no repitan la historia? Porque en nuestra propia sabiduría, muchos de pequeños han dicho, yo en la vida seré como mi papá. Yo en la vida seré como mi mamá, pero te das cuenta cuando empiezas a ser padre que empiezas a replicar y a hacer lo mismo que hicieron tus padres. Yo no dejaría abandonado a mi hijo y en cualquier momento los abandonas. Es que mi papá y mi mamá me trató mal y me gritaban y tú eres ahora padre y haces lo mismo. Pero Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad y en Jesús está la posibilidad de nosotros ser mejores padres. ¿Qué vamos a sembrar sobre nuestros hijos si en nosotros hay una estructura de pensamiento, en muchos casos ortodoxa y llena de ignorancia? Porque nosotros somos el producto de lo que hemos aprendido o de lo que nos han enseñado. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y Jesús viene a nuestra vida para enseñarnos un estilo de vida distinto. Y la palabra de Dios hoy es para los padres. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Mira, para uno sembrar algo bueno en sus hijos, primero tiene que cambiar uno. Nadie puede dar de lo que no tienes. Y por eso está la canción La Niña Modelo. No seas vulgar, no seas mentirosa, no seas ladrón, pero tú robas, tú mientes y tú engañas. ¿Y sabe cuál es el engaño del enemigo? Que piensa que los hijos le engañan a los padres que no conocen a Cristo pensando que tu hijo puede salir mejor cuando tú haces lo malo. Nadie que siembra mangos va a recoger naranjas. Y es un engaño. Porque tú no haces las cosas bien, pero esperas que tus hijos salgan de maravilla. Y como siempre Dios nos ha enseñado en casa de oración, lo primero que Dios hace cuando viene una vida es establecer orden. Y es de valiente reconocer que hemos tenido vidas desordenadas. Es de valiente reconocer que no hemos sabido ser buenos padres. Es de valiente reconocer que ha habido momentos donde no hemos sabido enfrentar. Es de valiente reconocer que como padres hemos sido egoístas y nos hemos primero puesto nosotros y hemos dejado a nuestros hijos abandonados. Es de valiente reconocer que me he ido de fiesta y he dejado al niño solo toda la noche. El ser responsables y mirarse a sí mismo como somos y no exigirle a otros que sean lo que no somos es de valientes. Pero nos engañamos a nosotros mismos.
Queremos que salgan hijos modelos cuando nosotros no somos modelos. Queremos que salgan hijos ordenados cuando nosotros somos un desorden. Y decimos que queremos que le vaya bien a nuestros hijos en la vida, cuando nosotros estamos cometiendo quizás más errores de los que cometieron nuestros padres. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Cómo estás instruyendo tú a tus hijos? Aquí estamos cansados de hablar del altar familiar. No sacas tiempo para instruir a tus hijos en los caminos del Señor. No sacas tiempo para enseñarle moral, principios, todos los días sentarte con él. Mira, la moral humana no sirve. Todos aquí hemos sido niños, hemos sido adolescentes, los adultos. Y a ti, por más que te enseñen tus padres, llegas un día, como se dice por ahí, alzas la pata y empiezas a hacer lo que te da la gana. ¿Es así o no? Usted como padre no puede controlar a sus hijos, pero le digo una cosa. Un niño, un hijo con el temor de Dios, él sabe que Dios lo mira en todo lugar. Cuando tú siembras en tu hijo que él desarrolle una relación con Dios, tú no necesitas estar ahí para que él se porte bien. Tú no necesitas estar ahí para que él le vaya bien, porque a la vida de él ha venido alguien que es admirable, que es consejero, que es príncipe de paz. Y la mejor herencia que podemos dejarle nosotros a nuestros hijos es instruirlo en el camino del Señor. Y con todo el respeto, yo te digo hoy, si tú no le estás enseñando a tus hijos, como si le regalas la Play 20, la Play 5, todos los videojuegos y todas las cosas materiales que le quieras regalar, si tú no instruyes a tu hijo en el camino del Señor, estás perdiendo el tiempo. Las estadísticas están demostrando que niños con 9 años ya están viendo pornografía y cosas terribles. No salen de casa, pero no salen de casa. La tele, las series están intoxicando a los niños. Usted no pasa tiempo con él, pero le pasa el móvil. ¿Y sabe quién está educando a sus hijos? Ellos. Porque usted le pasa el móvil. ¿Por qué? Porque como cuando usted estaba pequeño, nadie salía a jugar con usted ni le dedicaba tiempo. Entonces usted ahora hace lo mismo y no se está dando cuenta. Usted no le dedica tiempo a sus hijos. ¿Sabe qué es lo más importante para un niño? Que uno le dedique tiempo. Por eso yo le digo que ser padre no es fácil. Porque a veces queremos trabajar, queremos hacer cosas, pero para ellos es más importante que uno salga con ellos, que uno se siente y les enseñe la palabra de Dios. Y no me voy a extender mucho, pero quiero hablar de la vida de un hombre que lo hizo bien. Y es la vida de David. David, cuando Dios le da una promesa con los otros hijos, no lo hizo bien. Pero David hizo un trabajo para dejar una herencia sobre sus hijos. Yo vuelvo y pregunto, ¿qué herencia estás dejando sobre tus hijos? El día que tú faltes en esta tierra, tú puedes estar convencido, o al menos tener paz y descanso, que hiciste lo correcto. Hermanos, cuando llevamos vidas desordenadas, no esperemos, no nos autoengañemos. Eso se llama autoengaño. Y es pensar que yo con una vida desordenada, donde tomo mis propias decisiones, donde no obedezco a nadie, donde me muevo conforme a mi estructura de pensamiento, mis sentimientos, y tengo un regalo enfrente que me quiere guiar, que me quiere enseñar a ser padre, que me quiere instruir cómo administrar mis finanzas. Pero ¿sabe qué digo? No lo quiero. Yo sé manejar mejor mi vida. No sirve un regalo si yo no lo sé valorar. Y eso es lo que nosotros hacemos con Jesús. Decimos, no me interesan tus consejos. No me interesa que tu nombre represente príncipe de paz, admirable. No me interesa que tú hayas venido a traer paz a la humanidad. No. Yo voy a administrar mi vida como me da la gana. Y lo peor, a mis hijos les voy a enseñar lo mismo. Pero con toda honestidad, hoy es un día de introspección. Mírate. ¿Qué tan triunfante eres tú en la vida a día de hoy? ¿Qué tan bien te ha ido en la vida con tu sabiduría y tus consejos? Porque eso es lo que le vas a dejar a tus hijos y es lo que les estás enseñando. Una vida de mileurista, aprendiendo malas prácticas y malas mañas, enseñándole que tienes que ser esclavo del trabajo y buscarse la vida como sea.
Los niños aprenden de lo que usted denle el consejo que quiera, pero los niños van a aprender es de lo que ven, que tú haces, no de lo que tú le dices. Y no es porque vengas a la iglesia y lo traigas, no, es lo que él ve en tu casa, de cómo tú eres. Yo le doy la gloria al Señor en su misericordia hasta el día de hoy, porque a mis hijos les gusta buscar al Señor. Pero ellos ¿a quién ven buscar al Señor? Eso vino de la nada, el niño nació así. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos nacieron así? ¿Lo han? Muchos vienen a la iglesia y apenas salen, la musiquita en el coche, gritos por todos lados. Usted en su casa es un desorden. No ven una vida ordenada. Y no estoy hablando de perfección, porque aquí nadie es perfecto. Pero somos perfeccionables. No importa que tengas 50, 40, 60 años, siempre que Cristo llega a una vida, estamos a tiempo. Mira, hay personas que yo he escuchado que 10 años, 15 años metió en una iglesia y nunca oraban con sus hijos en la casa. La iglesia, como el colegio, no transforma a nadie. Lo que forma el carácter de un niño, de una persona, es el trabajo constante de un padre que se preocupa por estructurar su moral. Pero si nosotros no aceptamos el consejo de Dios, no aceptamos el regalo de Dios, estamos condenados a repetir la misma historia. Y yo creo que no hay nada más doloroso para uno como padre que ver sufrir a sus hijos. ¿Por qué? Porque no lo hicimos bien. Vamos por favor a Crónicas. Primer libro de Crónicas. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 5 al 13. ¿Estamos todos allí? Y dijo David: Salomón, hijo mío, Salomón mi hijo es muchacho y de edad y de tierna edad. Y la casa que ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, escucha muy bien, ¿qué hizo David? Y David, antes de su muerte, ¿qué hizo? Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué hizo David? Le preparó el camino a su hijo para que se pudiera cumplir en él lo que Dios había dicho. ¿Qué estás preparando tú? Mira, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la responsabilidad de levantar una nueva generación. Yo tengo claro mi función aquí, y mi función es levantar una generación para Cristo. Esa es mi función aquí. Y sé y confío en el Señor, así como confío en David, que mis hijos, conforme a lo que el Señor me permita y nos permita sembrar en ellos, servirán a Cristo. ¿Sabe qué ha sucedido en Inglaterra? Usted sabe que los ingleses han sido misioneros. El evangelio llega a Sudamérica gracias a ellos, pasa a Estados Unidos y de allá pasa a Sudamérica. Porque las generaciones de ingleses, y esto lo he contado varias veces, eran unos evangelistas tremendos. Los cristianos de esa época eran cristianos muy formados de Oxford, de Cambridge, de diferentes universidades. Y ellos fueron los que fueron a América a evangelizar y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero cometieron un error. ¿Y cuál fue el error? Que no formaron las siguientes generaciones. Yo un día voy a morir. Y tiene que haber una generación que haga el relevo. Como lo he dicho en otras ocasiones, me da dolor en Inglaterra. Ves iglesias, lugares que han sido iglesias y las han convertido en discoteca ahora. Tú ves el cartel, se busca pastor. O sea, si yo por trabajo ya tendría, allá también. Sí, se busca pastor de jóvenes, se busca pastor para dirigir. Es un trabajo más
Porque no hay quien dirija las iglesias. ¿Por qué no hay quien dirija las iglesias? Porque los que están guiando ya están mayores. Y los que tenían que hacer ese trabajo de educar a sus hijos en los caminos del Señor, que tuvieran temor de Dios, no hicieron ese trabajo. Entonces llenamos a los hijos de cosas materiales, de ropa, de juguetes, pero no les enseñamos que nosotros hemos sido escogidos para servir a Dios y levantar otra generación que lleve el evangelio y las buenas nuevas a otros. Tenemos la responsabilidad, iglesia, como hizo David. Dice, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, que es su hijo, y le mandó que edificase casa al Señor, Dios de Israel. ¿Quién le enseñó el temor de Dios a Salomón? ¿Quién fue? David. Si usted le manda a su hijo algo que usted no le enseñó, imagine, usted ni ora. Usted no busca a Dios, no se congrega, no tiene principios morales, pero usted luego está mandando a su hijo a que haga algo que usted no hace. ¿Estamos entendiendo el error que cometemos? No mande, o sea, si uno tiene un poquito de respeto y amor propio, no manda a uno a hacer a los hijos hacer cosas que uno no hace. El primero que debe buscar a Dios, ¿quién es? El primero que debe organizar su vida, ¿quién es? Los padres. No, yo quiero que mi hija se case, tenga buena vida, pero usted lleva una vida desordenada, no respeta a su esposa, no la honra, pero luego quiere un buen esposo para su hija. Mira las contrariedades que tenemos los seres humanos en la cabeza. Como veíamos en la película ayer, nosotros somos felices juzgando y diciendo hasta que nos toca a nosotros la realidad. David preparó el camino para que Salomón cumpliese la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú a día de hoy como padre? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Mira, esta vida aquí en la tierra es corta y lo que Dios nos permita hacer aquí, debemos dar lo mejor. Yo siempre opino eso. Y después de Dios, sobre todo para las madres que tenemos autoridad sobre los hijos, una madre debe sembrar en su hijo, en sus hijos. Los hijos con los que más tiempo pasan, ¿con quiénes? Con la madre. Y tenemos autoridad sobre nuestros hijos para educarle. Hijo, no es así. El temor del Señor, pero para que los niños crezcan en temor de Dios, ellos en quién necesitan ver el temor. En uno. Los padres, los hombres tienen la autoridad sobre la esposa y los hijos. Pero los esposos muchas veces quieren exigir cosas que ellos no hacen. ¿Estamos entendiendo cómo funciona la cosa de mal? Porque queremos poner cargas sobre otros que nosotros no somos capaces de llevar. Por eso el Señor les dijo, escribas y fariseos hipócritas. La hipocresía es cuando yo quiero que alguien haga algo que yo no soy capaz de hacer. Y quiero imponer, no, mijo, porte bien. Es que usted porta mal. Es que usted no ora. Va a la iglesia. ¿Y por qué no va usted? Si es tan fácil, ¿por qué no va usted? Si usted considera que eso es bueno para su hijo, ¿por qué no lo hace usted? Tenemos que ser honestos y no estamos espiritualizando nada, estamos hablando todo en el plano natural. Dice que David, más vino palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre. Y dijo, llamó entonces a David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa al Señor, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios, mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos. En derredor, por tanto, tu nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado y edifiques la casa del Señor tu Dios
como Él ha dicho de ti. El Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado. Entonces, ¿cuándo somos prosperados? Cuando guardamos la palabra de Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Consejo de Salomón, de David a Salomón. Y la historia habla del sabio Salomón. Es más, muchos políticos han mencionado a Salomón en sus discursos. Es un nombre que todo mundo ha escuchado. Un nombre que le puso Dios y dijo, y se llamará Salomón. Y cuando Salomón reinó, fue un rey sabio. Dicen que no ha habido un hombre más sabio en la tierra que Salomón. Muchos hacen referencia a Salomón. Escuchas el nombre Salomón y es normal. Pero ¿quién estuvo detrás de Salomón? ¿Quién formó eso en Salomón? Su padre. Eso no vino por añadidura. No es que Dios dio una palabra y este va a ser así y va a caer del cielo. No, nosotros como padres tenemos la obligación y el deber de trabajar eso en nuestros hijos. Hijo, tú vas a ser prosperado, como le dijo David a Salomón, pero tu prosperidad y te va a ir bien en la vida si guardas los mandamientos de Dios. ¿Y por qué, papá? ¿Tú por qué me dices eso? Porque yo los he guardado. Tenía autoridad David para enseñarle a Salomón. Y dice la palabra de Dios que Salomón luego se equivocó con las 1000 mujeres que consiguió. 300 esposas y 700 concubinas. No me pregunte cómo hizo, pero fue verdad. Si con una vez es difícil, imagínate con 1000. Pero al final de los días, usted lee en el libro de Eclesiastés que Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Quién le enseñó eso a Salomón? David. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Nadie que siembre mangos va a recoger peras. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros ponemos en juego la vida de nuestros hijos con el comportamiento que llevamos cada día. Pero aquí hay un regalo, se llama Jesús. Él no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Para que en Él encontremos ese consejo, esa sabiduría. Ser padre, ser madre es fácil, no lo es. Pero si nos acercamos a Dios, Dios empieza primero a trabajar en nosotros, enderezando lo que está mal, corrigiendo, siendo de ejemplo. Y cuando yo decido ser de ejemplo, ahí es que Dios hace que mis hijos me escuchen. Ahí es que Dios manifiesta esa gracia para que la vida de ellos sea corregida. Y hoy quiero invitarles para que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos delante de Dios como padres, de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, de enseñarle que ese regalo que un día nos fue dado tiene valor y que nosotros somos los primeros que queremos ponerlo en práctica. Porque cuando yo pruebo algo, yo tengo autoridad para decirle a alguien eso es bueno. ¿Es así o no? Pero si ni siquiera yo lo pruebo, ¿cómo le voy a decir a otro que es bueno? Mentiría.